tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a revisar nuestros titulares. En México, senadores, organizaciones agropecuarias, productores y miembros del gobierno nacional advirtieron que el país aplicará medidas de defensa frente a las acciones proteccionistas de los productos de temporalidad por parte de los Estados Unidos. Expertos sostienen que América Latina deberá esperar de 2 a 3 años para poder recuperarse económicamente luego del impacto de la COVID-19. También prevén un periodo de desestabilización política. Este tema lo ponemos en contexto. Producción industrial de China vuelve a la normalidad en el primer semestre de este año. En Economía 360 le contamos detalles. Comenzamos con esta información. En México, senadores, organizaciones agropecuarias, productores y autoridades mexicanas advirtieron que el país se defenderá de la aplicación de las medidas proteccionistas de productores de temporalidad en los Estados Unidos en el marco de un foro virtual titulado Retos y oportunidades del sector agroalimentario en el TEMEC. Estacionalidad y otros riesgos, así fue titulado. Los voceros presentes dijeron que los mecanismos de defensa serán interpuestos ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y bajo las disposiciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Estamos hablando del TEMEC. Senadores de México alertaron que los legisladores estadounidenses buscan cerrar la frontera en el tema de la temporalidad como una medida electoral. De acuerdo con la subsecretaria de Comercio Exterior de México, Luz María de la Mora, la medida no resulta compatible con el TEMEC y puede llegar a tener consecuencias no deseadas para la región. El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Oswaldo Cházaro, también propuso que el gobierno mexicano elabore un plan de respuesta inmediata ante la posible aprobación por parte de Estados Unidos de una norma de reinstale la ley de etiquetado de este país de origen. En Cuba, el sector privado contará con un mercado mayorista a partir del mes de septiembre del presente año. El presidente de la Corporación Mercantil CIMEX, Héctor Oroza, afirmó que los trabajadores por cuenta propia de Cuba podrán acceder a un mercado mayorista en moneda libremente convertible a partir de septiembre. El vocero agregó que para la venta mayorista al sector no estatal se debe habilitar una tienda en cada ciudad cabecera de las 15 provincias del país, con excepción de La Habana, que contará con 2. Esta medida forma parte de la estrategia económica social emanada del Consejo de Ministros para captar divisas e impulsar la economía en medio del enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. La agencia de noticias china Xinhua destaca que en marzo de 2018 las autoridades de Cuba abrieron Mercaval. Este fue el primer mercado mayorista de alimentos del país, ubicado en La Habana como parte del proceso de reordenamiento del comercio. En Nicaragua, el asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional, Laureano Ortega, destacó que las ventajas del país para facilitar las inversiones extranjeras frente a la pandemia de la COVID-19. Ortega explicó que la nación posee la mejor red de infraestructura vial de la región, con menores tiempos para la gestión de exportar. Asimismo, Ortega detalló como primordiales los proyectos en la agroindustria para la seguridad alimentaria, también la minería y las fuentes de energía que suman ingresos a la economía nacional. Igualmente detalló 2 proyectos futuros como el Gran Canal Interoceánico y la construcción de una vía férrea. Por otra parte, el asesor presidencial informó que antes del año 2007, las inversiones extranjeras estaban entre 250 y 300 millones de dólares anuales
Y desde la presidencia de Daniel Ortega, desde esta presidencia, las inversiones han superado los $1.000 millones cada año. El gobierno de Brasil elevó la previsión del déficit fiscal para este mismo año debido a los efectos de la crisis causada por la COVID-19. El Ministerio de Economía brasileño elevó a $154.400 millones el déficit fiscal para este mismo año debido a la caída en la recaudación fiscal y a la aprobación de los créditos extraordinarios por la pandemia. En tanto, el informe publicado en mayo por la cartera el Congreso Nacional establecía un déficit en las cuentas públicas de $105.990 millones. Debido a la declaración de estado de calamidad pública por la pandemia, el gobierno está libre de cumplir la meta fiscal establecida. Asimismo, el informe mantuvo la baja del Producto Interno Bruto en 4.7%. Esta es una cifra optimista en contraste a la contracción del 5.95% previsto en el boletín de Focus, una encuesta publicada de forma semanal por el Banco Central. China ofreció un crédito por $1.000 millones a América Latina, quise decir, para acceder a la vacuna contra el COVID-19. Esta información la titula así el portal Russia Today. Allí lo tenemos en pantalla. El gigante asiático concederá el crédito para que los países de América Latina y el Caribe puedan acceder a la vacuna contra el COVID-19. Así lo precisó Wang Yi, el exministro chino de Relaciones Exteriores, y lo hizo durante una reunión virtual con los cancilleres de ambas regiones. En su intervención, Wang agradeció la cooperación de América Latina durante la crisis por el COVID-19 y destacó que la vacuna desarrollada en su país será un bien público de acceso universal, según lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y lo hizo en un comunicado. En mayo, el presidente de China, Xi Jinping, anunció que Beijing proporcionaría $2 millones a lo largo de 2 años para ayudar a los países afectados por la pandemia en los ámbitos económico y social, sobre todo a naciones en desarrollo. La vacuna contra el coronavirus, desarrollada por la biofarmacéutica china CanSino Biologics y la Universidad de Investigación Militar del país asiático, se ha revelado segura y capaz de inducir respuestas inmunes en la mayoría de los pacientes, según lo demostró un estudio en humanos de fase 2. Vamos a establecer una primera pausa. Al regreso vamos a revisar en nuestro segmento En Contexto la economía post-pandemia en Latinoamérica, así que no se aparte, ya volvemos con más de Impacto Económico. El economista Armando Negrete y el analista político Julio Burdman coinciden que América Latina debe esperar por 2 o 3 años para poder recuperarse económicamente del impacto de la COVID-19. Igualmente, los especialistas en un trabajo especial para el medio ruso Sputnik prevén que la región atraviese un periodo de desestabilización política. El difícil panorama sanitario de América Latina tiene una rápida traducción sobre indicadores económicos. Durante el mes de junio, un informe del Fondo Monetario Internacional pronosticó que el Producto Interno Bruto de la región caerá el doble que la economía mundial, un 9,4% en 2020 frente a un 4,9% para todo el mundo. Frente a este escenario, el economista Armando Negrete afirma que todavía no se tiene una estrategia que se haya implementado con éxito en medio de la actual pandemia. Explica que la complejidad de la actual crisis económica está vinculada con la oferta y la demanda. Los mercados separaron especialmente las cadenas de suministros y las cadenas globales de valor, lo cual conllevó a escasear productos.
Negrete consideró que los esfuerzos que se han hecho con más éxito en el mundo y en América Latina, en particular Perú, estuvieron vinculados con la creación de un ingreso universal al que los ciudadanos pueden acceder con su documento de identidad y que permite tener la canasta alimentaria. Sin embargo, sobre Brasil, asegura que hubo un paradigma contrario a lo que en general se presentó en la región. El país sí adoptó algunas medidas para atender el empleo y el ingreso de las familias, pero no asumió acciones sanitarias adecuadas para la contención de la pandemia. Negrete no es optimista en relación al futuro económico cercano de América Latina, pues mientras no exista una vacuna de acceso gratuito y universal, no hay una garantía de que este horizonte vaya a mejorar. El estudio publicado por Sputnik muestra la opinión del analista político y docente argentino Julio Burtman, quien señala que la falta de integración política y económica en América Latina es una contra para la recuperación de la economía tras la pandemia de la COVID-19. El analista político y docente argentino Julio Burtman señala que la delicada situación económica que ha producido la pandemia de la COVID-19 en América Latina puede traducirse fácilmente en cuestiones políticas en cualquiera de los países de la región. Asimismo, Burtman indicó que en crisis económicas anteriores de Latinoamérica, las zozobras económicas eran atribuidas a los gobiernos y eran los gobernantes los que pagaban los costos de las crisis. En ese sentido, apuntó que por el momento no queda claro si los gobiernos van a ser responsables o van a poder ser exculpados del impacto de la pandemia. El analista argentino también precisó que América Latina se encuentra en la era de menor integración desde la época de los años 80. En ese contexto, puso como ejemplo a Europa, donde los países de ese continente se mostraron con una capacidad económica para intervenir que no se vio entre los estados latinoamericanos. Sin embargo, aclaró que en la Unión Europea los mecanismos de integración regional tampoco lograron ser determinantes ante una pandemia que exigió al máximo a los sistemas de salud nacionales. Por otra parte, Burtman acotó que América Latina tiene una carencia de instrumentos financieros regionales como un banco. En esa línea, dijo que el Mercosur nunca tuvo instrumentos propios y nunca hubo coordinación de políticas económicas. Julio Burtman destacó la importancia de la creación de que la región, quise decir, cuente con un banco de desarrollo propio. Por este motivo, consideró fundamental que se amplifique y retome la estrategia del Banco del Sur. Burtman añade que la falta de estas herramientas, los gobiernos latinoamericanos tendrán que basarse en políticas domésticas, el proteccionismo, la emisión monetaria y algún rescate de organismo financiero internacional en alianza con actores extrarregionales como China o los Estados Unidos. Sostiene que el difícil panorama económico se dará como parte de una situación social y política problemática para todos los gobiernos de la región. Incluso advierte que algunos no puedan sobrevivir a este impacto, tal como sucedió en la región con anteriores crisis de la deuda o las caídas abruptas del Producto Interno Bruto. A medida que la pandemia vaya creciendo en la región, muchos países enfrentarán fragilidad política con una fuerte polarización interna y gobiernos muy poco preparados para lidiar con crisis sociales. De la producción industrial en China vamos a hablar al regreso de esta segunda pausa en nuestro segmento 360. No se aparte, ya volvemos con más. El Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China informó que la producción industrial del país volvió a la normalidad en el primer semestre de este año. Xin Guobin, viceministro de la cartera, dijo que el ministerio ha alentado a las empresas de todos los niveles a cooperar en la reanudación del trabajo y la producción. Los esfuerzos del ministerio han dado buenos resultados en la primera mitad de este año. En este contexto, el valor agregado de la industria manufacturera de equipos creció 0.4% en el primer semestre de este año.
Asimismo, en dicho periodo, el valor agregado de la industria manufacturera de alta tecnología subió un 4.5%. Además, el sector de las comunicaciones de la información, la producción de la industria de transmisión informática subió 14.5% entre enero y junio. En España, cientos de trabajadores de Airbus protestaron este jueves en Getafe, Madrid, esto es en Madrid, Cádiz y Albacete, contra los recortes de los empleos anunciados por el fabricante aeronáutico. La protesta más multitudinaria fue en las afueras de la fábrica de Getafe, donde la empresa plantea despedir a 445 empleados de un total de 900 que despedirá en toda España. La marcha la han encabezado el presidente del Comité Interpresas de Airbus en España, Francisco San José, acompañados con los responsables de las federaciones de la industria de CO y UGT. San José ha reclamado un plan industrial que les dé estabilidad para los próximos 15 o 20 años y al gobierno que lidere las negociaciones que desemboquen en un plan de choque que garantice el empleo en Airbus. En junio pasado, esta empresa, Airbus, anunció que reduciría 15.000 empleos en un año a nivel mundial en una división de aviones comerciales debido a la pandemia del coronavirus. El gobierno de Francia presentó un plan para apoyar a los jóvenes a entrar en el mercado laboral en el contexto de la COVID-19. Este plan del Ejecutivo, que asciende a 6.500 millones de euros, ofrecerá una ayuda de 4.000 euros para favorecer la contratación de 450.000 personas antes de enero del próximo año. En este contexto está previsto crear 230.000 contratos de aprendizaje y 100.000 contratos de profesionalización. Para ayudar a las empresas que dudan en el contratar, el gobierno creó una prima para que las compañías contraten a un joven de menos de 25 años entre agosto y enero del próximo año, con un contrato de al menos 3 meses y con un sueldo máximo equivalente a 2 sueldos básicos. El primer ministro francés, Jean Castex, dijo que el plan tiene como objetivo a ayudar a 800.000 jóvenes que deberán entrar al mercado laboral en el mes de septiembre. El primer ministro de Sudán, Abdallah Hamdok, informó que disminuirán los subsidios a los combustibles. En este contexto, el premier sudanés dijo que reducirán gradualmente los subsidios a la gasolina y el diésel también. De esto debido a un enorme déficit presupuestario y a una crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus. Asimismo, indicó que mantendrán los subsidios a la medicina, la electricidad, el pan y el gas doméstico. Además, precisó que van a ajustar el presupuesto del país de manera que conserve los objetivos básicos de apoyo a la salud y a la educación. Por su parte, el ministro de Finanzas en funciones, Iba Mohamed, a través de un comunicado, dijo que los ingresos estatales han caído 40% y esto ha creado un enorme déficit en el presupuesto de la nación. En Suecia, el desempleo registró un ascenso en el 6º mes del año. Según la Oficina Central de Estadísticas de Suecia, la tasa de desempleo entre la población de 16 y 64 años en el país alcanzó 9.4% en junio pasado. El aumento en dicho mes es brutal, ya que en enero la tasa de paro era del 7.2% y del 8.6% en mayo. El desempleo afecta especialmente a los jóvenes de 16 a 24 años, entre los cuales el índice llega al 28%. En junio había 557.000 solicitantes de empleo, casi 150.000 más que un año antes. Como de costumbre, pasamos a revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves. Vamos de inmediato a ver en pantalla la relación de intermedio de Texas, WTI, 42.72 dólares el barril, tiene un alza de 1.96%. Sumamos Brent de referencia en Europa, 44.71 dólares el barril, ha subido 0.95%. Y por último tenemos el crudo PEP, 44.24 dólares, tiene una baja de 0.05 centavos de dólar. Con estos indicadores estamos llegando al final de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.